Para analizar también lo que estaba pasando en todo el país, con también el pospuesto cierre de listas en provincia de Buenos Aires y bueno, con una semana en donde también abrió muchos frentes el presidente de la Nación, primero con los gobernadores, con la propia vicepresidenta que tuvo otro capítulo muy fuerte, esta pelea que se dice existe dentro de su círculo más íntimo entre Karina Milei y Santiago Caputo, con ideas distintas. ¿Cómo la ves? ¿Viste? Ahora si se la ves o no la... ¿Cómo la ves? Bienvenido al señor de los sombreros. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Los escuchaba con un acalorado intercambio. Ay, así Siendo es. correntino me dio un poco de miedo. No, 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 no. No, no, Todo se mantiene en entramos sin cierta... cuchillo acá, Daniel. Por eso, siempre lo llevan debajo del poncho. Bueno, Bueno, ¿cómo está acá, el bueno, presidente? me parece que la gran novedad tiene que ver con este cierre, que es un cierre que va a ser de 48 horas, que tuvo una picardía con un corte de luz en la Junta Electoral, pero me parece que, a ver, son dos elecciones en una en realidad, porque tiene que ver con una elección que toca al conurbano, que es una elección metropolitana muy nacionalizada y que por ahí quizás siga la tendencia que tuvo la elección local esta de la ciudad de Buenos Aires, y después la otra realidad que toca al interior de la provincia de Buenos Aires, que es como un territorio aparte, que por ahí la dinámica electoral más obedece a cuestiones de orden local. Pero más allá de eso, de que tenemos dos elecciones en una, me parece que el gran dato por ahí que podemos sacar un primer título vinculado a esta elección bonaerense es el gran protagonismo que van a tener los intendentes. Es como que una de las marcas de época de estos procesos electorales tiene que ver con el protagonismo de los intendentes y el hecho de que las elecciones, a diferencia por ahí de otras anteriores, se arman de abajo para arriba. Los intendentes son elecciones que son de neto corte territorial y me parece que esto está muy vinculado a una pelea que estaban comentando recién ahí, una interna muy caliente dentro del oficialismo de la Libertad Avanza y que tiene que ver con estos dos esquemas que tienen adentro, uno que le llaman las fuerzas del cielo y otra las fuerzas de la tierra. Bueno, si hay figuras políticas que tienen mucho que ver con la administración de la tierra, del territorio, son los intendentes. Por eso les decía de que el protagonismo de ellos va a ser nítido, inclusive en una suerte de revival de lo que fue la elección de 2009 en cuanto a este asunto de las candidaturas testimoniales, que vienen por el lado de las diferentes, sobre todo las dos escuderías principales, van a tener dos figuras de mucho peso a nivel territorial, uno del conurbano, un distrito muy importante, 3 de febrero, con Diego Valenzuela, y después el distrito más importante del interior de la provincia, que es un intendente que quizás tenga un papel importante en el gabinete nacional. Hablan y suena mucho su nombre como el sucesor de una Patricia Bullrich que va a competir en el turno nacional de octubre acá en la ciudad de Buenos Aires por una banca en el Senado, y dicen que con un ojo en la jefatura de gobierno de la ciudad para el 2027. Y después también esta Unión por la Patria, hoy configurado con una nueva marca, Fuerza Patria, que también va a tener mucho protagonismo de intendentes, inclusive en la tercera sección electoral tan importante para el peronismo, donde iba a competir Cristina Kirchner. Ahí va a estar nada más y nada menos que la vicegobernadora de Axel Kicillof, Verónica Magario. Entonces, ahí me parece que tenemos un elemento importante que yo lo dejaría por ahí como un primer título, que es el gran protagonismo de los intendentes, y más en esta suerte digamos, de coyuntura que estamos viviendo de época, con altos niveles de abstención y donde adquieren gran protagonismo por ahí el hecho de que cada una de las fuerzas movilice a sus núcleos duros, y por ahí en una de esas cada una de ellas puede aspirar, así como ocurrió
quizás en otros procesos provinciales, de a partir de la movilización de su aparato propio, es como que es decisivo por ahí como para tener un piso electoral de 30, 35 puntos, Daniel, y por ahí que alguna se despegue para ganar la elección. Daniel, mi nombre es Martín Varela, buenas noches, ¿cómo le va? Hola Martín, un gusto. Un gusto, el gusto es mío. Daniel, ¿cuál piensa usted que es el capital más importante que el gobierno nacional va a poner en juego en la provincia de Buenos Aires? ¿El que está vinculado a la cuestión económica o el que está vinculado al cambio cultural? Le pregunto esto porque hoy leí una serie de editoriales en los diarios de referencia y también vengo escuchando mucho en las entrevistas que estas diferencias entre las fuerzas del cielo y las fuerzas del suelo, por decirlo de alguna manera, tiene que ver fundamentalmente con esto, con que algunos dicen el cambio cultural se está diluyendo porque hay mucha gente que no es marca líquida, que no defiende cuestiones de ideas, sino más bien pragmatismos políticos. Entonces, en cuestión de ese tema, fundamentalmente lo que se dice en algunos lugares, y acá en Corrientes también pasa algo parecido con una controversia que hay respecto de los candidatos locales, que el gran capital de Milei viene a ser el combate contra la inflación y no tanto el cambio cultural. Sí, totalmente, y más en una situación, como te decía recién, de abstenciones récord prácticamente. A ver, el gran ganador de estos procesos electorales es la gente que se está quedando en la casa. Estamos hablando de alrededor de un 50% en algunas elecciones que se está quedando en la casa. Entonces son elecciones donde la movilización de los núcleos electorales que tienen que ver, sobre todo que están vinculados al territorio, los aparatos que por ahí movilizan los intendentes o los gobernadores, son decisivos. Entonces, hablar por ahí de cambio cultural, batalla cultural, que es un tema que no es muy nuevo. Cristina Kirchner en su momento también hacía mucho énfasis en este concepto, pero en un escenario donde por ahí están prevaleciendo en una de esas cuestiones que tienen que ver con la apatía de un electorado que todavía sigue mirando con mucha desconfianza. Hay una caja de Pandora que se abrió en 2023 que todavía no se ha cerrado para nada. Si hay algo que tiene que ver con la ruina del sistema político, de los liderazgos políticos y de las marcas tradicionales, vemos el ocaso en el que cayeron tanto por ahí Mauricio Macri como Cristina Kirchner. Es como que se está, Milei representa de alguna manera la clausura de muchos liderazgos políticos, estilos, narrativas, y bueno, una de las cuestiones, recién preguntaba si por ahí qué es lo que pesa más, la batalla cultural o lo que tiene que ver con la reducción de la inflación. Yo creo que hay un elemento que yo lo mencionaría a la par de esto, que es el hecho de Milei de estar actuando en un marco de vacío político. No tiene nada enfrente y vemos, eso fue quizás el gran activador de la unidad en el cierre de listas de la provincia de Buenos Aires a nivel del peronismo. Por separados, cada uno de ellos no vale prácticamente nada y lo mejor que podían hacer es juntarse. Es como que están condenados a estar caminando juntos en una situación donde vimos, por ejemplo, otro saldo que dejó el proceso electoral de la ciudad de Buenos Aires, vimos cómo las marcas y los líderes tradicionales se hundieron, muchos de ellos. El radicalismo en esta elección local no pudo meter ni siquiera un concejal, y vimos cómo una figura muy importante como Horacio Rodríguez Larreta, que hace apenas 2 años fue candidato a presidente, apenas pudo arañar un 9%. Hay una puerta, yo te hablaba de caja de Pandora, que todavía no está cerrada para nada, y eso le sigue dando un activo importante a Milei. Y lo vimos en Ciudad de Buenos Aires, el candidato que ganó, Manuel Adorni, se presentó con un flyer que decía Adorni es Milei. De alguna forma eso se va a reproducir en la elección de provincia de Buenos Aires. Te decía, Valenzuela va a armar flyer donde va a decir Valenzuela es Milei, Montenegro es Milei, Patricia Bullrich es Milei. Es el gran activo, y te diría que el único importante. Quizás hoy no sé si tanto que tenga que ver con un activo que se ha ido como carcomiendo. La reducción de la inflación por ahí hace unos meses atrás
era un activo importante. Hoy está predominando otra preocupación, que es la actividad económica, que está demasiado pobre, la caída de los salarios reales y la situación social que se va complicando, y lo vemos en estas últimas semanas como los gobernadores empiezan a mostrarle los dientes, a animársele a un Milei que tiene algunos activos que ya están como siendo muy cuestionados por la sociedad. Es como que la inflación ya lo dan por dado, lo valora la gente, pero es como que me parece que hacia futuro, más allá de que el oficialismo podemos esperar que tenga un buen resultado acá en provincia de Buenos Aires y que se acerque a nivel nacional a un número que ronde los 38, los 40 puntos, una elección similar a la que hizo Juntos por el Cambio en 2021. Más allá de eso, lo que vemos es de que hay un montón de cuestiones que se están abriendo. La actividad económica, la cuestión social, las jubilaciones, la obra pública, el estado de la ruta. La situación para el gobierno va a ser muy complicada de acá a partir de la elección de octubre, y ellos ya lo están descontando de alguna forma. Ahora, cuando Daniel, dicen es la hora de las fuerzas del terreno y no del cielo, es porque se están preparando para una etapa muy compleja y complicada. Daniel, el nombre de los candidatos importa mucho, importa poco, sobre todo con el ausentismo que estás diciendo y que ya se dio en varias elecciones, y sobre todo porque hay varias candidaturas testimoniales que además se dicen abiertamente que son testimoniales. Eso no contribuye a que la gente deje de ir a votar, porque ¿para qué voy a ir a votar por Valenzuela, por Montenegro, por Cato Podis o por Magario, si finalmente no van a ser legisladores? Sí, es una elección, y por eso te citaba un poco quizás la de 2009, aquella famosa de las candidaturas testimoniales de Néstor Kirchner, donde participó desde el gobernador Scioli para abajo. Bueno, tuvo que ver con que era una elección en un momento muy polarizado. Estábamos hablando, fíjate en aquel momento, el conflicto con el campo, una puja durísima, donde la política estaba tremendamente polarizada en aquel momento. Bueno, se está reproduciendo una situación similar. Hay dos núcleos duros, uno que tiene Milei, que uno podría estimarlo quizás en alrededor de un 28, un 30%, que lo acompañan, no solo a la puerta del cementerio, sino que entran con él y le ilustran el panteón. Bueno, de alguna forma también ocurre lo mismo quizás del lado del kirchnerismo, que tiene un núcleo duro, que si bien quizás hoy esté ha mermado digamos el predicamento, la capacidad, la adhesión por parte de un electorado, hemos visto que con la prisión de Cristina Kirchner es como que ha reactivado, hay un elemento que está activo en este momento y que me parece que ahora se va a poner en juego a ver qué rendimiento tiene en la provincia de Buenos Aires. Y después tenemos un segmento grande que seguramente en esta elección va a ser similar a lo que ocurrió en Ciudad de Buenos Aires, que se está quedando en la casa, que no va a votar, pero tampoco va a vetar, a bloquear al oficialismo, a Milei en particular, pero está mirando con mucha desconfianza, y hay que ver en el caso de provincia de Buenos Aires qué pasa con esta tercera vía que se ha terminado configurando alrededor de esta marca Somos Buenos Aires. A ver si logran quizás reeditar lo que fue el Frente Renovador de Massa en su momento, una avenida del medio, una tercera opción que logró quizás, hay que ver si logra movilizar ese electorado que está mirando con mucha desconfianza, que no le cierra Milei, que no quiere volver al pasado, no quiere saber nada, con nada que huela a kirchnerismo. Hay que ver si esta tercera vía que se está armando en este momento alrededor de nombres nacionales que no van a aparecer en este turno, como Juan Schiaretti de Córdoba, Facundo Manes de la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, hay que ver si ellos logran interpelar, seducir y motivar al votante que no va, que sigue, al ausente, al votante que hasta ahora se manifestó con gran ausentismo. Daniel, te mando un abrazo, como siempre, muy gentil.
Les mando un abrazo, queridos correntinos. Un gusto conversar con ustedes. Buenas noches. Como siempre, bueno, Daniel Montoya, politólogo, siempre tan generoso para compartir con nosotros sus opiniones en relación a